Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, y uno de los mayores expertos en el tema migratorio. Él es de los autores tanto de la ley como tengo entendido que el reglamento, que después se quedó vacacionando un buen tiempo, de la ley de migración. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, esperando que gente como tú nos ilumine un poco el camino en estas circunstancias. El presidente Abinader decía ayer que nosotros estamos incrementando nuestras restricciones migratorias frente a la crisis haitiana. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué cosas están dentro de nuestra soberanía que podemos realizar? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que hacer valer la ley de migración de la República Dominicana, su reglamento, y porque se habla muchas veces de buena práctica migratoria. Y la buena práctica migratoria requiere una buena práctica institucional migratoria y una buena práctica del flujo migratorio. En ese sentido, el flujo migratorio tiene que hacerse conforme a las leyes dominicanas. Y nosotros tenemos aquí un componente de extranjeros en el territorio nacional que han ingresado al mismo sin respetar las normas migratorias del país. Y eso tiene dos implicaciones. La primera es que violenta todo el andamiaje jurídico migratorio del país, y lo segundo es que un aspecto que tiene que ver con la seguridad nacional y la seguridad de esta seguridad ciudadana. En el primero, toda persona que ingresa al territorio nacional no conforme a las leyes, o sea que nos referimos a la parte migratoria, tiene que salir del mismo. Y eso implica que los empleadores no pueden emplear personas que no cumplan con los requerimientos, con los requisitos que establecen la ley migratoria y también las leyes laborales. En esa dirección, el Consejo decidió recientemente que debía transparentarse en los centros de trabajo el estatus migratorio y el estatus laboral de las personas extranjeras que laboran en cualquiera de esos centros laborales. Y tomamos las medidas del lugar. Bueno, mire, usted tiene que tener en su centro de trabajo, debe tener los trabajadores que hayan ingresado conforme al derecho dominicano, y que además de eso se le aplique todo lo que establecen las normas laborales en ese sentido. Y si ahí se deriva un aspecto, a veces se piensa que es una actitud anti-inmigrante y es al contrario. Nosotros lo que no queremos es, primero, que se violente la institucionalidad migratoria de la República Dominicana, y segundo, con relación al flujo migratorio, se reduzca la vulnerabilidad del extranjero que entra a la República Dominicana. El que entra ilegal, el potencial de vulnerabilidad es enorme, porque no lo van a tratar igual. Entonces, si nosotros exigimos que se aplique la ley, esas personas tienen que ser tratadas con igualdad de trato como se trata a un dominicano porque entró conforme al derecho. Bueno, y eso lo decidimos por ese lado. Por otra parte, nosotros nos preocupa muchísimo la parte que tiene que ver con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Un empleador no puede emplear una persona que ingrese al territorio nacional sin saber su origen, sin saber de dónde viene, sin saber quién es. Si usted lo contrata sin tener una base jurídica, sin cumplir con los requerimientos que establece la ley y el reglamento de la ley, usted está corriendo el riesgo de estar contratando a una persona que usted no sabe quién es, usted no sabe si pertenece a qué grupo pertenece dentro de la sociedad del país de procedencia. Usted no sabe si es un delincuente, usted no sabe nada. ¿Por qué? Porque usted violó las normas de seguridad de la República Dominicana, porque los procedimientos, los requisitos que se le piden a veces a los extranjeros, la gente a veces piensa que es solamente por un aspecto migratorio, es también por seguridad. Entonces, cuando se habla de seguridad, nosotros hablamos de la seguridad nacional, pero también hay un componente que es seguridad hemisférica. Usted no sabe quién está pasando por el territorio nacional con condiciones cuestionables desde el punto de vista de su comportamiento social. Bueno, pues entonces, si nosotros lo contratamos así, se lo dejamos ingresar al territorio nacional, usted puede estar no solamente atentando contra la seguridad del país, sino contra la seguridad hemisférica, porque usted no sabe para dónde va esa persona. Nosotros decidimos eso. Sí. Marlena. Entonces,
Doctor, Sí. sí, doctor, Digo- si quiere complete la idea antes de mi pregunta. Sí. Sí, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los responsables de la política migratoria, porque el Ministerio de Interior y Policía es el responsable de todo lo que tiene que ver con la política migratoria, pero eso lo aprobó el Consejo. En la reunión de anoche el Consejo agregó otro componente, ¿Cuál? y es hacer una auditoría Exacto. al plan de regularización que se hizo en el gobierno pasado, en la administración pasada. ¿Por qué hacer una auditoría? Porque las investigaciones que nosotros hemos hecho de ese proceso evidencia que se violentaron las leyes dominicanas y que hay muchos expedientes de esos extranjeros que ni siquiera tienen documentos dentro. O sea que se regularizaron sin documentación y eso violenta el espíritu de la ley 185-04, que en el artículo 151 establecía cuáles son los parámetros que hay que tomar en cuenta para nosotros poder regularizar a una persona. Porque la idea de ese artículo, el 151, era que el extranjero el extranjero ilegal debía someterse a la legalidad del Estado dominicano y no el Estado dominicano someterse a la ilegalidad del extranjero. Entonces tenía que cumplir con un conjunto de requisitos que no fueron cumplidos. Pero además de eso, el mismo decreto de regularización no se cumplió, no lo respetaron las personas que estaban aplicando eso. Recuerden que primero se hizo un borrador, una primera propuesta de plan de regularización que le elaboramos un conjunto de técnicos, dentro de ellos Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien les habla, y otras personas más. Y eso se le sometió, se le llevó al presidente de la República. Luego, el presidente de la República pidió que nosotros nos reuniéramos con los organismos internacionales que habían pedido revisar lo que nosotros habíamos hecho. En ese momento yo me opuse a que hubiese una revisión de los organismos internacionales porque eso es un asunto de soberanía nacional. Bien. Pero entonces me dijeron que si no iba yo, iba otro, que iba a ser peor. Bueno, pues hicimos la revisión y nosotros no permitimos que los organismos internacionales violentaran los elementos que estaban contenidos dentro de lo que se consideraba soberanía de la República Dominicana. Bueno, después ellos tuvieron el privilegio de hacer las modificaciones solo sin la anuencia de nosotros, sin la presencia de nosotros. Y eso trajo como consecuencia un plan de regularización con muchas dificultades, pero bien, eso era un decreto. Entonces ese decreto había que cumplirlo tal como decía o sea, lo que decía el decreto. Había que cumplirlo, estuviera uno de acuerdo o no, pero era un decreto que había que respetar. Claro. Pero no lo respetaron. Marilena. Inclusive, en el Ministerio de Interior y Policía se hizo, óyeme bien, le pusieron 90,000 labels, 90,000 pasaportes de extranjeros. El label tiene más o menos una naturaleza como una visa. Y la visa no la puede otorgar el Ministerio de Interior y Policía, Okay. sino el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, pero solamente por ahí te dice, bueno, pero estaban violentando totalmente todo, absolutamente todo. Pero el label tampoco lo establecía el decreto. Eso fue un invento administrativo. Doctor, al momento de disponer a hacer esta auditoría, ¿tienen un estimado de la cantidad de esos 220,000 extranjeros que fueron regularizados en la gestión pasada? ¿Cuáles se hicieron de manera irregular? ¿Tienen estimado el número? El estimado en número no existe. Porque nosotros hemos hecho una preauditoría desde el Ministerio de Interior y Policía, pero hay muchos documentos de esos que se fueron a la Dirección General de Migración, que salieron de allá del Ministerio de Interior y Policía, pero lo que nosotros hemos visto no están bien hechos. Entonces, precisamente por eso, porque tenemos un documento en el Ministerio de Interior y Policía, un documento que se escribió en ese momento, lo escribió una de las autoridades de la Dirección General de Migración, porque cuando el Ministerio de Interior y Policía decidió enviar la cantidad de cajas llena de documentos hacia la Dirección General de Migración, o sea, de los documentos de las personas regularizadas, el que lo estaba recibiendo allá envió una carta que nosotros la tenemos, que decía, Que no estaba completo. nosotros le pedimos al Ministerio de Interior y Policía que envíe una comisión porque las cajas que estamos recibiendo aquí no tienen documentos de sustentación dentro. Oye, esa vaina. Lo que quiere decir que solamente eso implica que se haga una auditoría para ver más o menos una auditoría procesal para establecer qué se hizo correctamente y qué no se hizo correctamente, porque nosotros lo que queremos es que en vez de que los empleadores comiencen a contratar mano de obras ilegales,
que si nosotros tenemos un conjunto de personas que reúnen las condiciones desde el punto de vista de nuestras leyes, que la contratación allá la hagan precisamente de esas personas. De esas personas que están legalizadas. Oli, que están legalizadas. Oli, un momentito. Sí, el director de migración estuvo con nosotros y nos expuso ese mismo tema de que la mayoría de estos documentos están incompletos, pero tiene los medios, quedaron vías de posibilidad de contactar a estas personas, estas 220,000 personas, o se quedó sin esa posibilidad el Estado Dominicano a través del Ministerio de Interior. Bueno, los expedientes o las referencias que hay, porque no vamos a hablar de expedientes, porque si le falta documentos ni se podría hablar de eso. Por lo menos tienen número de teléfono. De muchos de ellos, no de todos. Es decir, que de la mayoría. Entonces nosotros pensamos hacer la auditoría con una comisión mixta, que inclusive participen los organismos de seguridad, porque no es solamente ver el estatus migratorio, también ver si la persona reúne las condiciones desde el punto de vista de la seguridad para estar en el territorio nacional. Porque el asunto es complicado, el asunto es más complicado que lo que se ve. Decían por ahí que en política lo que no se ve pesa más que lo que se ve. Podemos decirlo que en este programa migratorio lo que no se ve pesa más que lo que se ve. Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Como en política es más lo que no se ve que lo que se ve, nos gustaría que, aunque usted es de otro ministerio, pero maneja bien el tema, ¿por qué usted entiende que, cuál es la razón de esta medida de suspender la visa para estudiantes haitianos? ¿Cómo afecta esto la relación? ¿Cuántos son? ¿La proporción? ¿Por qué no otra medida y se toma esta contra los estudiantes que uno supone que están en este país formándose y nos conviene a todos que estudien? Sí, mire, eso fue una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, una decisión de ellos. Sin embargo, usted no sé si vio recientemente que se habló de que en 3 años nosotros otorgamos 273,000 visas más o menos a Haití. Entonces, si usted tiene 5 consulados en Haití y usted se pone a calcular cuántas visas dan mensualmente, vamos a suponer que sean 1,000, serían 5,000 mensual. 5,000 mensual. Usted lo multiplica por 12 y ya usted puede saber. Y yo estoy siendo muy conservador. Okay. Entonces hay que buscar una forma de ver cómo se hace una política de visado conforme a los intereses de la República Dominicana. Ahora, Juan Manuel, perdón, es que están visando como estudiante a todo el mundo. Exactamente. Bueno, sí, es decir, 275,000 visas. Sí. ¿Dónde están 275,000? Pero eso hay que explicarlo a la población. El problema es el negocio de la visa. Y otro tema, los estudiantes. Nosotros queremos que estamos cooperando con Haití. Pero esas 275,000 visas es a estudiantes. En parte. No, la de los estudiantes hay control. Hay que ver eso no es ningún control, es un negocio que José Lalula ha denunciado. Eso es vender la visa ya. No, yo digo la visa en general. El control de los cuartos. El control de los cuartos. En el caso de los estudiantes, porque la visa en general, todo el mundo sabe que es un negocio. Ahora los estudiantes tienen que pasar por un proceso. ¿Cuál es el proceso? Perdón, excusa, déjame preguntarle. Okay. Realmente a Cancillería que hay que preguntarle, pero él debe saber porque él conoce bien todo el problema migratorio. O sea, en el caso, porque algunos lo que llama la atención es los estudiantes están en la universidad, se supone que están estudiantes. ¿Hay algún nivel de regulación, por lo menos en eso, o no? Mire, mire lo que ocurre. Yo no conozco las motivaciones del ministerio, pero yo me imagino que ante el flujo tan grande, por lo menos hacer un stop para tratar de reordenar todo. Pienso que es muy prudente. Okay. Tratar de reordenar, no, porque el estudiante que esté en el territorio nacional, pues evidentemente que si está estudiando hay que dejarlo estudiar. Eso es una apreciación ya personal mía. Correcto. Pero hay que reordenar todo lo que tiene que ver con la política de visado y la transparencia de la política de visado. Me imagino que ellos decidieron eso por ese lado, porque realmente es un flujo enorme a nivel de visa que hay desde Haití hacia la República Dominicana, porque cuando yo le hablaba de los 90,000 labels, que se le puso a 90,000 pasaportes, los 90,000 pasaportes eran haitianos. Bueno, pues gracias a Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión de Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.